Continúo ofreciendo puntos para meditación, siempre con esa advertencia de que hemos venido a estar con Él y que no se trata de agotar los temas, sino estar serenamente en paz en su presencia. Nos ayude la oración vocal, nos ayude una lectura pausada, sin querer agotarla tampoco, nos ayude la liturgia, la palabra de Dios. Allí donde uno encuentre agua, que allí se quede. No hay por qué seguir adelante. Y por eso yo tengo que ofrecer unas pautas, pero no necesariamente hay que cambiar de tema. Uno puede seguir con el tema anterior, si encontró allí agua y descanso. Quisiera en este rato hablaros de Dios que nos ama perdonándonos. El amor de Dios, este Dios que es Padre y que no nos deja ni un solo instante, pues como una buena madre que está pendiente de su hijo pequeño, este Dios nos ama perdonándonos. Recordemos algunos textos bíblicos en donde aparece esa realidad, ¿no? Dice Romanos 11:32, Dios nos ha encerrado a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Y sobre todo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio del Hijo Pródigo. Dicen algunos que si el Evangelio se hubiera perdido, con tener ese capítulo tendríamos el núcleo de lo que Jesucristo ha venido a decirnos. Porque en ese capítulo 15 empieza por dos parábolas, una en clave más masculina, otra en clave más femenina, y después la larga parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, con dos hijos que no viven como hijos. La primera parábola es el pastor que se le ha perdido una y deja las 99 y va a buscar a la perdida y la carga sobre sus hombros con toda ternura y delicadeza y la trae al redil. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Ya se entiende que a Dios también le gusta los que perseveran, pero es importante darnos cuenta la alegría del corazón de Dios cuando cambiamos, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos. Y la segunda parábola, más en clave femenina, es aquella mujer ama de casa que ha perdido una moneda, pero que no es un euro cualquiera. Cuando barra ya lo encontraré. No, volteó la casa y los cajones y los suelos y todo, porque era una de las monedas de las arras de su boda. Es como si pierdes el collar que te regaló tu novio cuando te prometió, cuando os prometisteis en matrimonio. No es un collar cualquiera, es un collar que está lleno de significado. Pues lo mismo aquellas monedas, no eran monedas cualesquiera, era una de las monedas de las arras. No entro en más detalle, pero hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y se convierte que por 99 justos que perseveran. Dicho en una clave, en otra, pero Jesucristo en ese capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, digamos, nos ha expresado el secreto del corazón de Dios, que es un corazón misericordioso. Dios nos ama perdonándonos, porque resulta que aquellos a quienes Dios ama son pecadores, excepto su Madre Santísima, que fue librada de todo pecado antes de la concepción, antes de cometerlo, y después durante toda su vida fue librada de todo pecado. Pero quitándola a ella, que es ejemplo y madre,
La decimos, ruega por nosotros pecadores. Todos los demás somos pecadores, por tanto, cuando yo contemplo el amor que Dios me tiene, llueve sobre mojado. Es que Dios me ha ofrecido de nuevo no sé cuántas veces su perdón y su misericordia. Yo diría, Dios ya no sabe amarme si no es perdonándome, porque soy de barro y me rompo y le doy la espalda y mi debilidad me traiciona, pero Él sigue amándome. Luego no es un amor sin más, es un amor de perdón. El amor de Dios continuamente es un amor de perdón para cada uno de nosotros. ¿Qué significa la palabra perdón? Está compuesto de don. El amor de Dios siempre es un don. Pero a los dones que Dios me ha dado, unos los he empleado bien y a tiempo, otros los he ignorado, otros los he despreciado. Volvamos al elenco de los mandamientos. Son dones de Dios, cada una de sus formulaciones. Y el pecado no es una cosa que hago. El pecado es decirle no a Dios, darle la espalda a Dios. Por tanto, en el lenguaje de amor con Dios, todo tiene una gran importancia. Y el perdón es que Dios me vuelve a dar el don aumentado. Per es un prefijo de superlativo. Dios me da el don que ya me había ofrecido, que yo no he aprovechado o que incluso he rechazado o he despreciado. Dios me lo vuelve a dar crecido. El perdón es un negocio para nosotros, fruto de la redención. Porque Cristo en su reparación, como hemos visto en otro momento, no solamente ha quedado con lo justo, sino que se ha desbordado en misericordia. Nos amó hasta el extremo. Y por eso cuando a nosotros llega el perdón de Dios Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, las tres personas divinas intervienen siempre y van juntas. Es un amor superlativo, es un don crecido y aumentado. Por eso acudir al perdón de Dios no nos degrada, al contrario, nos ennoblece, porque este Dios que Cristo nos ha revelado es un Dios Padre que me ama y es un Dios Padre que ama a una persona que soy yo, que muchas veces he rechazado sus dones. Y por eso es el Dios de los perdones. El Dios que vuelve a dar y dar y dar aquello que ha sido rechazado una y otra vez, pero Él me lo devuelve crecido y aumentado. El perdón de Dios. Qué bonito es meditar el perdón de Dios, porque no es la medida de nuestro amor o de nuestras relaciones humanas. Nosotros queremos más a quien nos quiere y queremos menos a quien no nos quiere. No digo nada a quien nos ha ofendido. 1, 2, 5, hasta aquí hemos llegado. Pero Dios me perdona siempre, siempre. No se cansa, no se aburre, no me rechaza. Está dispuesto siempre al perdón. Eso solo le pasa a Dios. A nosotros no. A nosotros solo en la medida en que Dios nos lo va concediendo porque nos parecemos a Él. Pero es un amor típicamente divino. El amor que Jesucristo nos ha revelado. En esa parábola del hijo pródigo, recordáis todos cómo el hijo le dijo a su padre, dame la herencia.
y su padre le dio, como nos lo da a nosotros, cualidades, vida, salud, energía. Y el hijo se fue y lo gastó en lo que le dio la gana, como hacemos nosotros. La vida y las energías y las cualidades lo usamos para nuestro uso y abuso. Pero llega un momento, dice la parábola, en que este hijo perdido recapacitó. O sea, cayó en la cuenta de la situación en que estaba, alejado de la casa del padre, con 1000 carencias, hambre, había perdido la dignidad de hijo. Cayó en la cuenta y dijo, yo me voy a casa de mi padre. Pero veis, él mide con criterios humanos. Voy a casa de mi padre y le digo, admíteme como uno de tus jornaleros, porque en tu casa se está muy bien. Yo no lo sabía hasta que no lo he perdido. Admíteme en tu casa, pero yo ya no puedo ser hijo. Yo no puedo ya disfrutar de ser hijo. Es decir, el hijo pródigo calcula, como solemos hacer nosotros, con criterio humano, ¿cómo será el amor de Dios? Pensamos, ¿Dios me tiene que castigar? ¿O tiene que castigar al otro? Y Dios ni me castiga a mí ni castiga al otro. Porque por contraste en esa misma parábola aparece cómo este padre ha salido todos los días a otear el horizonte a ver si el hijo vuelve. Y el día que lo vio, se le llenó el corazón de alegría. Y cuando llega el hijo, no le dejó hablar. El dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y el padre le abrazó y le llenó de besos. Qué bonito. Le llenó de besos. Y le trajo el manto, o la vestidura mejor, y un anillo en sus dedos. E hizo fiesta, matando un ternero cebado. Aquello fue como nunca. En esa casa se había vivido, porque nunca el hijo había vivido como hijo. El padre era padre y bien quería darle a su hijo todo lo que tenía, pero el hijo, ya sabemos, el recorrido y la vuelta. Pero en esa misma casa hay otro hijo que no vive como hijo tampoco, porque ese hijo tuyo se ha gastado el dinero en malas mujeres y ahora vuelve y le preparas el novillo cebado y yo llevo aquí toda mi vida y no me has dado nunca para celebrarlo con los amigos. Y le dice el padre, hijo, hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué no has disfrutado de ello? Porque no has querido. Porque no vives como hijo, vives como un extraño. Y este hermano tuyo, el padre habla en clave de amor paternal y fraternal, mientras que el hijo habla como si no fuera hijo. Llevo toda la vida aquí en tu casa y no me has dado nunca un regalo. Y ese hijo tuyo, no hermano mío, es la envidia, que a veces también a nosotros llega, porque nos parece que el que es malo y debe ser castigado, y nos sienta mal que Dios le perdone, pero no te ha perdonado Dios a ti. No tengas envidia de que Dios sea bueno, como el propio Jesús en otra parábola, o vas a tener tu envidia de que yo sea bueno. Aquellos que fueron a la viña a primera hora, a segunda, a mediodía, por la tarde, y les contrató eso, la herencia de un denario, que es símbolo del cielo, pero claro, los primeros se quejaron
Y termina la parábola con esa frase: ¿o vas a tener tú envidia de que yo sea bueno? Si te he dado lo que hemos quedado y con creces. ¿Es que no te ama Dios a ti suficientemente y sobreabundantemente? ¿Por qué tienes envidia de tu hermano? ¿Es que piensas que el amor que Dios le da a los otros te lo quita a ti? No. ¿Veis? Es la clave humana. Andamos con cálculos. Dios nos va a tratar como nosotros pensamos y tratamos a los demás. O Dios es tacaño y si ama a otros y les colma de bendiciones o de dones o de perdones, me da rabia. Ese es un sentimiento que anida en nuestro corazón. Por eso esa parábola es de enorme importancia para entender el corazón de Dios, para entender el corazón de Cristo. Porque ahí en toda esa parábola hay un hijo, hay un hermano, que es el que cuenta la parábola, que es Jesucristo. Ese sí que vive como hijo, de cara al Padre, durante toda su vida. Ese hijo ha recorrido los pasos perdidos del pródigo y ha ido hasta allí y más allá para traerlo en sus hombros, como el pastor que ha encontrado la oveja, que no le da patadas, ni la riñe, ni la castiga, sino que la acaricia y la lleva consigo. Ese es el hijo bueno, ese es el buen pastor, ese es Jesucristo, el que nos está contando la parábola. Ese es el que no tiene envidia de que Dios Padre reparta con nosotros la herencia que la ha ganado Él por su sangre en la cruz. Somos hijos, y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. Este es el mensaje de Jesucristo, que es único en toda la historia de la humanidad. No existe un mensaje tan hondo y tan sanador como el mensaje de la misericordia de Dios, que se ha manifestado en el corazón de Cristo, manso y humilde de corazón. Por tanto, os invito a meditar despacio, tranquilamente, en este amor de Dios. No es un amor abstracto, no es un amor lejano, es un amor cercano, es un amor de perdón a mí, es un amor de misericordia. Me ha perdonado tantas veces y está dispuesto a hacerlo otras tantas. Conocer ese amor nos abre de par en par a la misericordia y al perdón nuestro hacia los demás. Pero solo entendemos esta misericordia de Dios en nuestra vida personal cuando nos detenemos a ver nuestra historia de pecado. Solo a la luz de la misericordia de Dios hemos de hacer examen de nuestra vida. Nosotros no descubrimos nuestro pecado a base de estrujarnos la cabeza. Ahí acabamos con los pies fríos y la cabeza caliente, como se dice vulgarmente. No, la manera de entender hasta dónde llega el perdón de Dios es contemplar ese amor. Y a la luz de ese amor brota pues hasta dónde he sido fiel o infiel, hasta dónde he aprovechado los dones de Dios o no, hasta dónde. Fijaos que cuando nos acercamos a confesar, somos muy cuidadosos de hacer un examen. He faltado en el primer mandamiento, en el cuarto, en el que sea. Bien, examen hay que hacer, claro. Pero decía un padre espiritual que yo tuve, cuando te acerques a confesar, si tienes una hora para prepararte, dedica 55 minutos a contemplar la misericordia de Dios, o por la palabra de Dios, o por una lectura espiritual, y 5 minutos al examen. No al revés.
55 minutos dando vuelta a la cabeza, si lo hice y no lo hice, si hasta dónde lo hice, si cómo lo hice, si otra vez, si lo otro. Nos hacemos un ovillo cada vez que tenemos que acercar a confesión. Pues muchas veces dejamos la confesión porque es un martirio, pero que no quiere Dios que lo hagamos así. El sacramento del perdón es acercarme al abrazo de Dios Padre, el que dio a su Hijo pródigo. Es el abrazo de Cristo, que ha tendido las manos en la cruz para abrazarme. Es esa misericordia la que voy a recibir cada vez que me acerco al perdón. Y también tengo que examinar cuáles son mis pecados, claro. No puedo ir así al tontún. Vengo a pedir a Dios perdón en general. No. Dios te ha perdonado en tus desobediencias, en tus egoísmos, en tus falta de mansedumbre y de humildad. Y te da el corazón de Cristo, que es manso y humilde, para que encuentres tu descanso. Por eso está bien que examines tus pecados, y si no hay pecados mortales por la gracia de Dios, pues tus vicios, defectos, vuelves a caer en lo mismo. A veces son vicios o defectos de carácter, a veces son debilidades que ya adquiridas, pero sé humilde y puedes entretenerte a contemplar tus pecados si tu corazón está empapado en la misericordia de Dios. Si no, mejor que lo dejes. Recuerda el Papa en esa carta, Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, que hay dos maneras de caer en la cuenta de los propios pecados. Una, aquella que te machaca por dentro. Eso viene del demonio, porque él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Y te dice, pero tú santo, santa, y has vuelto, si no tienes arreglo. Ese runruneo viene del demonio. Cada vez que lo piensas te desanimas más. En este campo y en este horizonte, lo que te desanime viene del maligno. Esa es una manera. Y a veces entramos en esa dinámica de entender y de conocer nuestros propios pecados. Y hay otra manera, es contempla la misericordia de Dios. Cómo Dios me ama. El hijo pródigo, cuando se ve en ese derroche de amor, es cuando entendió el amor de su padre. Y desde ahí, cómo no, reconocer todo lo malo que había hecho. Pero reconocer los propios pecados desde la perspectiva de la misericordia de Dios, desde el corazón de Cristo, es un reconocimiento sanador, pacífico, sereno. No me tortura, no me acusa, ni me señala con el dedo. Desde el corazón de Cristo simplemente entro en el diálogo del amor y me doy cuenta cuánto me ha amado Él. Y qué poco le he amado yo. Porque en el lenguaje del amor hasta los mínimos detalles tienen mucha importancia, ¿no? Pongo un ejemplo que es personal, pero si le pongo no es para... Me acuerdo cuando mi madre vivía conmigo, ya en los últimos años, muy débil, muy anciana, muy dependiente, Y yo, pues de vez en cuando me salía mi genio y un día le alcé la voz. Me produjo un dolor tremendo. Fui a confesar con otro sacerdote, claro, y me acusé de esto y me dijo él, pero no te aflijas, que no es para tanto. Lo que estás diciendo es una cosa pequeña de cada día. Pero a mí me dolía tanto. ¿Por qué? Porque la quería mucho. Y en el lenguaje del amor, hasta lo más pequeño, duele mucho. Pongámoslo en la relación con Jesucristo. No, si no tengo pecados. Más despacio. ¿No será que no tienes amor? Porque en el lenguaje del amor, hasta lo mínimo, te duele enormemente y te hace derramar lágrimas.
Pongo este ejemplo que es muy propio de la vida cotidiana, porque a mí me ha pasado. Y veo que a muchos les ilumina que no se trata de hacer una lista de las cosas gordas, una lista de las cosas de cada día, como cuando uno va al mercado para que no se lo olvide y apunta todo. No es eso. El perdón que Dios nos da, para poder entenderlo, tenemos que entrar en la dinámica de su misericordia, en el lenguaje del amor que Él me tiene. ¿Y cuál ha sido mi respuesta? ¿No estoy rodeado de dones de Dios continuamente en mi vida? ¿Y cómo los uso? ¿Y cómo respondo? Y ese es el pecado. Cuando respondo mal, cuando no lo uso bien, cuando me hago el tonto o dejo que pasen las cosas y no estoy atento al amor de Dios. O cuando desprecio un don, aunque sea no grande. Si yo desprecio un don vital, el pecado es mortal. Pero es mortal por relación a lo vital. Es decir, cuando yo rechazo dones que Dios me ha dado y que son fundamentales para mi vida de hijo. El pecado es mortal, claro. El pecado mata la vida de Dios en mi alma. Si el don que Dios me da no es vital, pues el pecado no es mortal, es venial. Y ahí, pues estamos llenos todo el día. Pero no hay que asustarse, ni hay que obsesionarse, ni ser escrupulosos, ¿no? Es contemplar el amor de Dios y pedirle perdón. Al empezar la Eucaristía todos los días pedimos perdón, o en otros muchos momentos puedo pedir perdón. Kyrie eleison, Señor, ten piedad, que soy pecador. Esa es la oración del peregrino ruso, que seguramente habéis leído ese libro. El peregrino ruso es: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Visto desde fuera, dice, pues vaya tortura. No, es el que se da cuenta de que está siendo continuamente perdonado. Jesús, Hijo de David, o Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, que soy pecador. En ese libro del peregrino ruso es una oración al estilo oriental, lo repite cientos de veces, miles de veces al día. Es una oración contemplativa. Cuando el Papa Juan Pablo II escribió aquella carta sobre el rosario, dice que el rosario en Occidente viene a ser equivalente a la oración del peregrino ruso en Oriente, que es repetir y repetir y repetir, pero la repetición no se hace pesada porque uno no se queda en lo material que está diciendo, sino que mantiene la atención amorosa a Jesucristo, a María Santísima, al misterio que esté contemplando. Estamos llamados a esa actitud contemplativa permanente y en este punto pues a contemplar la misericordia de Dios que tiene su expresión en mi propia vida. Es decir, que soy pecador y que no es un decir y que no es una falsa humildad, que es una verdad, como una catedral. Soy pecador, pero eso no me machaca. Cuando eso me machaca y me atormenta eso viene del demonio. Por el contrario, me da gusto incluso sentirme perdonado continuamente. Eso viene de Dios. Ese arrepentimiento y ese conocimiento confiado viene de Dios. Y hay de fondo en nuestras vidas las secuelas del pecado original. El pecado original, como sabemos, no lo hemos cometido nosotros, lo cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y se nos perdona en el bautismo. Se nos perdonan todos los pecados, pero normalmente si somos bautizados de niños, como habrá sucedido en todos o en casi todos los presentes, se nos ha perdonado el pecado original, que es el único que teníamos en ese momento. Pero se nos ha dejado la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es como un resbaladero hacia el pecado.
una rampa resbaladiza. Cuanto más alejados de Dios, más empinada. De manera que la vida es un continuo caer. Cuanto más acercamos a Dios, la rampa se hace menos inclinada. Por tanto, sigue siendo rampa, hay que estar pendientes, pero ya no nos rebalamos con tanta frecuencia. Es una inclinación al pecado, pero no es pecado en sí misma. La concupiscencia funciona en nosotros como un resbaladero hacia el pecado. Puede ser la vanidad, puede ser el egoísmo en sus múltiples formas, puede ser la avaricia, los pecados capitales, los 7, la lujuria, la tendencia a la sexualidad desordenada o de pensamiento o de obra. Hay un resbaladero con el cual uno vuelve a caer, aunque no sean pecados mortales, continuamente. Y una pregunta: ¿y por qué Dios nos ha dejado la concupiscencia? Ya que nos ha perdonado el pecado, ¿podía habernos quitado la concupiscencia? Responde el Concilio de Trento: Dios nos ha dejado la concupiscencia para que luchemos, para el combate. Porque si no tuviéramos esa inclinación, no combatiríamos. Lo daríamos todo ya por resuelto. O sea que esa inclinación, ojalá no sea muy fuerte y hay que luchar, pero permanecerá, dicen algunos, hasta cuarto de hora después de la muerte, ¿no? Durante toda nuestra vida, esa inclinación al mal que nos gusta. Dios la ha puesto para el combate, para que cada día te vayas planteando en qué tengo que combatir, en qué tengo que luchar. Es una respuesta del Concilio de Trento. ¿Por qué Dios ha dejado la concupiscencia? Y aclara: no es pecado. A veces se llama pecado porque procede del pecado y al pecado inclina. Eso le pasó a Lutero, que decía: estamos empecatados y no tenemos arreglo. No, señor Lutero, está usted equivocado. El Concilio de Trento nos dice que no es pecado. Procede del pecado y el pecado inclina. Y se nos ha dejado ad agonem, es decir, para la lucha, para el combate, para que la virtud que crece en nuestra vida sea también mérito, premio. El cielo será un don por parte de Dios y premio a nuestro esfuerzo, trabajo y colaboración. Por tanto, nuestra vida es un combate continuo, diario. Dice San Agustín en una de las lecturas, la leemos el primer domingo de Cuaresma, en la segunda lectura, dice: no hay victoria si no hay combate, y no hay combate si no hay prueba, tentación. Luego, cuando nos vienen las pruebas, las tentaciones, las dificultades, Dios las permite para que luches y ganes. Jesús nos lo enseñó en las tentaciones del desierto. Luchó, se agarró a la palabra de Dios y venció. Nosotros muchas veces no vencemos, sino que somos vencidos. Pero Jesucristo nos da su victoria. Acercarse al perdón, al sacramento sobre todo, es participar de la victoria de Cristo. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido a Satanás. Y su victoria es nuestra. Nos la va comunicando especialmente a través del sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. Su victoria es nuestra para que sigamos luchando. Seamos fortalecidos, somos purificados. Por eso es tan importante el sacramento de la penitencia. Pero si no tengo pecados, bueno, al sacramento de la penitencia uno no va a quedar bien, va a decir sus defectos. Claro, nos gusta quedar bien y aplazamos el sacramento todo lo que podamos y más. También hay que decir que los sacerdotes no estamos tan disponibles como debiéramos. Aquí repartamos culpas entre todos, pero un fiel cristiano debe tener en su agenda, según el plan que considere prudente, pues confesarse frecuentemente. Primero porque tiene pecados, aunque diga que no.
Y segundo, porque Jesucristo quiere perdonarle. Está deseando perdonarle. Y añado aquí un aspecto importante en el sacramento de la penitencia. Uno se acerca a pedir perdón de sus pecados, no de los pecados de su marido, de su mujer o de su vecino. A la confesión no vamos a decir los pecados del otro. A veces sí, pero no es así. Céntrese en sus pecados y deje los pecados del otro. Es que mi marido, si usted le conociera. O es que mi mujer, eso se queda para uno, ¿no? Mira, usted lo que tiene que hacer es reconocer sus pecados delante de Dios y pedir perdón y recibir el perdón personalmente. Pero siempre el sacramento tiene una dimensión comunitaria, y lo explico. Primero, porque el perdón de Dios viene a ti personalmente por la oración de toda la Iglesia, por los pecadores. En este caso eres tú, que te acercas a recibir el perdón. Luego la Iglesia pide perdón como esposa a su esposo, Jesucristo. Y su esposo, Jesucristo, que ha dado la vida por su esposa, en este momento sacramental te perdona los pecados, pero no solo a ti. En el sacramento de la penitencia, cuando tú lo recibes, y además lo recibes de manera como más oculta o silenciosa, porque claro, tienes que sacar a relucir tus pecados y por eso tiene que ser un lugar discreto, pero cuando recibes el perdón no se detiene en ti, sino es Cristo esposo que da su perdón a su esposa, la Iglesia, a través de ti. Es un dato importante este matiz. En la Eucaristía lo entendemos mejor. Cuando yo me acerco a comulgar, recibo yo a Jesucristo. Y Él me alimenta a mí. Pero al recibir yo a Jesucristo, recibo la entrega esponsal de Cristo a su esposa, la Iglesia, en mí. Y por tanto, esa entrega recibida en la comunión afecta a toda la Iglesia. No se detiene, no termina en mí. Y por eso en la comunión pues puedo ensanchar mi corazón y pedir por mis intenciones, las personas que llevo conmigo y luego toda la Iglesia. En la comunión lo entendemos porque es Jesucristo el que se me da personalmente, sí, no faltaba más. Pero es Jesucristo el que se me da personalmente y al dárseme a mí, Él se da para toda su Iglesia y para el mundo entero, en mí y a través de mí. Y por eso me envía a ser misionero de ese alimento de la vida que es la Eucaristía. Pues en el sacramento del perdón sucede algo parecido, de otra manera. Jesucristo me perdona a mí, claro, y son mis pecados los que he puesto delante de Él, claro, no los del vecino. Pero cuando yo recibo el perdón viene a toda la Iglesia y genera gracias de conversión a los pecadores. Es importante tener este aspecto comunitario, sin dejar de ser personal. Pero que la confesión no es algo individual mío con él, él conmigo y aquí se termina. No. Me acerco al sacramento del perdón y ahí toda la Iglesia me acompaña con la oración, con la expiación y la reparación por los pecadores. Y en este momento soy yo. Se dice en la oración que el sacerdote pronuncia, Dios Padre misericordioso, el de la parábola, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Él es el centro. Lo veremos más adelante, pero es a quien Dios Padre ha enviado para que se haga solidario de nosotros, pecadores, sin ser el pecador, y nos haga hijos. Te conceda y derramó el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo está por medio, pero le toca siempre la peor parte como de discreción, de humildad, etc. Pero ahí está siempre. Para la remisión de los pecados, te conceda
por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados. Ahí el sacerdote está hablando en nombre e in persona Christi. Y yo te absuelvo. Es Cristo quien lo dice. Y es Cristo quien lo hace. Y es el sacerdote el que vive en ese momento plenamente identificado con Jesucristo, como en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Lo dice el sacerdote y lo dice Jesucristo sobre todo. Hay una identificación ahí, la más sublime que cabe en este mundo, ¿no? Esa unión con Jesucristo. Pero en el sacramento de la penitencia se subraya por el ministerio de la Iglesia. Es toda la Iglesia la que colabora en el perdón. Es verdad que es el sacerdote este concreto el que te absuelve en nombre de Cristo, y es Cristo mismo el que te absuelve. Por eso entremos en esta dinámica del perdón, que es tan bonito, ¿no? Y que es dentro de la vida cristiana y de la doctrina cristiana uno de los mensajes más bonitos. Resumo para terminar, ¿no? Dios me perdona. Este Dios que es Padre ya no sabe amarme de otra manera que no sea perdonando. Y perdonar es que me vuelve a ofrecer todos los dones que hasta ahora me ha dado, crecidos y aumentados. De nuevo. Y repito, es un negocio el perdón de Dios, con lo cual no me lleva a pecar más y más. Me lleva, si Dios me ha amado de esta manera, ¿cómo no le voy a amar yo a Él? Y ese perdón y esa misericordia, y empapado y puesto a remojo en esa misericordia, analizo mi vida, por dónde voy. Pero al analizar mi vida y descubrir mis pecados, los veo con dolor, sí, con lágrimas incluso, pero con mucha paz en el alma, porque estoy percibiendo ya el perdón. Cuando por el contrario mis pecados me machacan, me torturan, eso es del demonio, del acusador, que los acusaba día y noche. No debo dejar que entre en mi alma ese espíritu del acusador, que se sirve de mis pecados para desanimarme. No debo ir por ese cauce, sino por el otro, el corazón abierto de Cristo de par en par, que me acoge y con su misericordia me va a dar el perdón de Dios. Y el sacramento del perdón, pues cada uno vea cuándo lo recibe, cómo lo recibe, pero se acerque al sacramento como un momento de gracia, en donde Cristo en directo actúa en mi corazón y es toda la Iglesia la que viene en mi ayuda, en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.